Se nos viene algo que tiene que ver con usted y conmigo y con todos. Así de fácil. El Instituto Nacional Electoral busca transformar la credencial para votar, su credencial, incorporándole nuevas medidas de seguridad, elementos de accesibilidad y una versión digital complementaria. Esta iniciativa forma parte de la estrategia digital del Registro Federal de Electores, que busca fortalecer la confianza en los procesos democráticos y adaptarse a las necesidades tecnológicas actuales. Los nuevos elementos que incluiría serían tinta infrarroja y termocromática. Lo tiene en pantalla. Habría una fotografía adicional, presumo que serán dos fotografías las que habría. Un elemento táctil para personas con debilidad visual. Un código QR de alta densidad, un dispositivo difractivo con imagen ópticamente variable. Ahorita todo eso veremos de qué se trata, ¿eh? Un microtexto y patrones geométricos de alta seguridad. Esto es lo que tendríamos. México va entonces por esta nueva versión de una clave única de registro de población que incorporaría datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma digital. No le puedo negar que estamos todos un poco confundidos, ¿no? Pero digamos, vamos a ir viendo el asunto cómo va dando, porque es importante aclarar que algo que es ahí en donde empezamos a ver de muchas maneras las cosas, no sustituye a la credencial del INE para votar. A mí me inquieta que traigamos, debe ser reconocida a partir del 16 de octubre, por cierto. A mí lo que me inquieta es con todas las cosas que uno trae en la bolsa, ¿no? De credenciales, etcétera. Vamos a ver si se digitaliza, no se digitaliza. Bueno, veamos todo el asunto a partir de alguien que jugó un papel muy importante en la credencial de elector para que evolucionara la credencial de elector, como parte del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños, catedrático de la Universidad Panamericana y exconsejero del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio, como siempre te saludo con gran gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado? Gracias, Javier, muy bien, por fortuna, y saludándote con el afecto de siempre y a todo el auditorio. Gracias por tu tiempo, Marco. A ver, te planteo, sí, de bote pronto, ¿qué piensas de esto? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo? ¿Es algo que tarde que temprano tendríamos que hacer? Adelante, Marco Antonio. Gracias. Mira, lo que ha anunciado la Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral es una especie como de actualización que se hace de manera periódica al formato de la credencial. Se utilizan las tecnologías de vanguardia para poder fortalecer y hacer que el documento no sea infalsificable. Digamos que de todos los cambios que atinadamente comentaste, yo rescataría dos que serían como muy fáciles de explicarle al auditorio. Se va a agregar una segunda fotografía en el reverso de la credencial. Ahora aparecería la fotografía en la parte frontal y en la parte del reverso, la parte de atrás de la credencial. Y se van a modificar las tintas con las cuales se imprime la credencial. Estos, digamos, son como los cambios más significativos. Además, las fotografías tendrían una especie una especie de código que se escribe sobre el contorno de las fotografías que las vuelven también como más seguras y son una especie de hologramas. Ahora, más allá de la parte técnica, pues está la discusión política con el tema de la curva biométrica. Ya de alguna manera lo habíamos comentado antes contigo, pero es un hecho concreto que la legislación que se ha emitido establece que la curva biométrica se convierte en el mecanismo nacional de identificación, que es obligatorio para los ciudadanos, no es optativo como de alguna manera se redacta en la ley para la eliminación de los trámites burocráticos. Sí, se tiene que dar un consentimiento del ciudadano para su utilización, pero también es un hecho concreto que es obligatoria para poder realizar todos los trámites que se requieran ante instituciones privadas y públicas. Entonces, no es tan voluntario el asunto, es más bien obligatorio. Sí. Y para efectos de identidad va a sustituir a la credencial del elector del Instituto Nacional Electoral. Eso no hay vuelta de hoja en los términos en que está redactada la legislación que regula en la Ley General de Población y otras más a la curva biométrica. Pero lo que se ha venido mencionando es que coexistiría con la credencial del INE, que solamente se utilizaría para temas de la votación. El problema es que la población mexicana, Javier,
tramita la credencial para votar con fotografía, básicamente para los temas de la identidad, de la identificación. Hablamos de los mayores de edad, por supuesto, pero es un hecho también que de manera secundaria el uso es el tema de la votación, y aún y cuando sea un instrumento regulado en la legislación electoral, pero la gente la obtiene, la tramita básicamente para el tema de la identidad. Ahora, anualmente el Instituto Nacional Electoral emite entre 13 y 16 millones de credenciales de elector nuevas, ya sea porque las personas cumplieron 18 años, porque la extraviaron, porque cambiaron de domicilio, etcétera, etcétera. Y el temor que se tiene, y lo decían incluso los representantes de los partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del INE, donde se propuso este nuevo modelo, que es un modelo simplemente de actualización tecnológica para hacerlo más seguro, decían ellos, hay mucho temor de que la emisión de la CURP biométrica va a generar una desactualización en el padrón, sí, porque la gente no va a ir a tramitar sus cambios o darse de alta en el padrón electoral simplemente cuando cumpla 18 años de edad. Y si son entre 13 y 16 millones de credenciales, igual número de trámites, pues entonces vamos a tener un problema severo para los temas electorales. Eso por un lado. Y por otro lado, Javier, creo que todavía tendríamos que estar atentos a lo que va a pasar con la propuesta de reforma electoral que va a presentar la presidenta de la República, porque ahí no sabemos qué es lo que va a ocurrir en términos de atribuciones del INE. Ya en las propuestas de López Obrador de los 3 planes que manejó ABC, A, B y C, fueron documentos en los cuales se estableció que al INE le correspondería solamente la emisión de los listados, no la integración del padrón. Y ese tema se va a discutir en las próximas semanas. Entonces, habrá que ver con mucha claridad qué hay. Yo sospecho, mucho me temo, que el gobierno irá por la obtención de la base de datos del padrón electoral para alimentar la emisión de su CURP biométrica, y eso generaría una modalidad completamente distinta de instrumentos electorales a los que tenemos actualmente bajo la administración única del Instituto Nacional Electoral. A ver, déjame plantearte, bajo esta perspectiva, Marco Antonio, tendríamos en un principio 2 credenciales. Sí. Y como bien dices, si yo ya tengo una credencial de identidad y de repente la política no necesariamente me llama y votar se convierte con la abstención que tenemos, que suele andar en elecciones presidenciales entre 30, 35%, quizá 40%, pues podemos entrar ahí en un conflicto, ¿sabes qué? En un asunto con secuelas delicadas en lo político de participación. Y agregaría otra cosa. ¿Valdría la pena que la propia credencial de identidad se convirtiera en una credencial de elector? ¿Eso es factible, posible? Ahora sí que entiendo que no está fácil de definir todo eso, ¿eh? En mi opinión, lo más saludable sería que hubiese un solo instrumento y que evidentemente la cédula de identidad o documento nacional de identificación fuese el que sirviera para los trámites de identidad ante instituciones privadas y públicas y para los trámites electorales. El punto no es el instrumento, sino quién maneja el instrumento. Nosotros venimos de una etapa de mucha desconfianza antes de la creación del Instituto Federal Electoral, y todavía en los primeros años del propio IFE. Ya en el INE, digamos, se habían asentado muchas condiciones de confianza en las autoridades electorales y particularmente en el manejo del padrón electoral. Aquí el gran punto es que si cedes, o digamos el gran cuestionamiento es que si tú cedes la administración del padrón electoral al gobierno federal, pues vuelven a surgir estos temas de desconfianza, de no querer dejarlo así por la posibilidad de que el gobierno pudiera alterar el padrón y los listados nominales a su antojo y tener otro elemento de control sobre los resultados de las propias elecciones. Y sí, si tú al revés lo dejas como un instrumento expedido por el INE, aunque fuese digital, como el INE lo está planteando también, pues aquí vas a tener el problema de que tienes un documento que será secundario frente a los requerimientos de identidad que tiene la sociedad, y eso generaría, como tú bien lo has mencionado, Javier, una posibilidad de una enorme falta de participación ciudadana, porque llegadas las elecciones, pues simplemente no estaría actualizado el padrón y no habría mucha gente que no tendría la credencial de elector actualizada, ya no te digo en su domicilio, sino que no estaría vigente la credencial, y que eventualmente los mayores de 18 años, los que recién cumplan 18 años, no tendrían ese documento. Y eso sí nos puede generar un problema severo de participación ciudadana. Si de por sí
bien lo mencionabas también, en las elecciones presidenciales apenas alcanzamos pasadito el 60, casi el 40% de abstención. Tú imagínate con estos niveles de desactualización del padrón y de falta de obtención de la credencial lo que puede ocurrir. Oye, híjole, a ver, te pregunto, aunque entiendo que esto se aprobó, tiene que ver con los temas de seguridad del país, etcétera, te pregunto, híjole, espero que no sea plan con maña. Pues yo sí tengo mucho escepticismo a que no sea plan con maña, más bien creo que es un plan con maña. Creo que sí hay una intención del gobierno de apropiarse de los instrumentos electorales y mucho más allá de eso, pues vamos a ver la propuesta de la reforma electoral, pero si esa propuesta de reforma electoral se alimenta de las propuestas que presentó Andrés Manuel López Obrador, pues entonces ve diciéndole adiós a otro organismo constitucionalmente autónomo y en su lugar, pues la posibilidad de tener un organismo controlado por el gobierno, colonizado por el gobierno, como han hecho, por ejemplo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la vía de los hechos, con la Sala Superior del Tribunal Electoral y una parte del propio INE, que ya tiene por ahí algunas voces que son permanentemente defensoras de las posiciones gubernamentales, lo cual sería terrible para nuestro país. Por eso, la discusión pública que se está generando en torno a la iniciativa de reforma electoral apunta sobre la cuestión de que si esa reforma contiene esos elementos planteados por Andrés Manuel López Obrador, sí estamos como en la posibilidad de que se dé la última estocada a los avances democráticos que hemos conseguido en los últimos 35 años. Es que, perdóname, pero de entrada te diría, Marco Antonio, que esto sería un camino para que el INE perdiera cierta autonomía. Se pierde Sí, toda, no, ¿no? Se pierde toda. Pero cuando sin digo, duda este es un alguna, Javier. camino que nos llevaría en un segundo proceso a perder totalmente la autonomía, por más que digan que no. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo y me parece que ese es como el camino que ellos están siguiendo, que además está como en un entorno en el cual están ocurriendo muchas otras situaciones que no son convenientes para el Estado de Derecho, para el fortalecimiento de los propios derechos de la ciudadanía. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los temas de libertad de expresión, donde se empiezan a multiplicar de una manera verdaderamente preocupante en el último medio año asuntos de sentencias que son verdaderamente ridículas. Un mes publicando una disculpa en redes sociales a una persona que se sintió ofendida y que dijo que había sido víctima de violencia política en razón de género, como ocurrió con la presidenta de Acapulco o con la gobernadora del estado de Campeche o con la diputada que ahora se ha conocido como dato protegido. En fin, este tipo de cuestiones se sumarían también ahora a este tema del peligro que se cierne en torno a el rol que juega el Instituto Nacional Electoral en la democracia mexicana. Híjole, no falta mucho para que lo sepamos, pero digamos, hasta donde entiendo, lo que se pretende es que en el próximo periodo ordinario de sesiones se lleve a cabo la reforma al poder electoral, la reforma electoral, y además, pues es un planteamiento que sería el cierre de las 20 reformas y más de López Obrador del 5 de febrero del 2024. Sí, es correcto. López Obrador presentó ese paquete de reformas, eran, si la memoria no me falla, tú lo recuerdas también bien, son 18 18. constitucionales y dos Sí. a legislaciones de carácter secundario, eran 20 finalmente. Entonces, sí sería, digamos, esta una de las más riesgosas, junto a otras que ya se han adelantado. La presidenta se inauguró, pues, impulsando lo que ella llamó la ley de supremacía constitucional o enfatizar el carácter de ley suprema de la Constitución, que en el fondo solamente ha impedido que se pueda impugnar por la vía de las acciones de inconstitucionalidad alguna cosa de la propia Constitución, de reformas constitucionales que atenten, por ejemplo, contra principios que defiende la propia Constitución. Son temas que nos están ahorcando en muchos aspectos, pero creo que sí hay razones sobradas para estar pesimistas con el peligro que está en torno a lo que ha sido, yo diría, el último contrapeso que ha tenido la 4T a través del Instituto Nacional Electoral en muchas materias, sí, muchos temas polémicos, está la sobrerepresentación, está la validez de las elecciones Claro. judiciales, pero también está ahí los temas pues de las posturas que 5 consejeros han mantenido y así sucesivamente. Entonces, sí me parece que estamos en una situación muy compleja para el instituto y eso implicaría peligros severos y vuelvo a insistir,
posibilidad de una estocada final a lo que sería el régimen democrático mexicano y su sustitución por algo mucho más centralizado en términos de poder político y una modalidad de gobierno quizá de una mayoría autocrática, como por la vía de los hechos está pasando con Morena, a través de la presidenta y las mayorías que tienen en las cámaras. Oye, una última pregunta. Esto de las dos credenciales o de estos mecanismos, ¿hay países que también lo tienen? O de lo que tú sabes, de procesos para ir a votar, procesos para que te identifiquen. Entiendo los temas de seguridad, pero ahí, ¿qué dirías sobre eso, Marco Antonio? Mira, las tradiciones políticas y las historias de cada uno de los estados son muy distintos, pero si tú revisas de Centroamérica hacia abajo, te vas a encontrar cómo concretamente en el continente americano, pues la gente utiliza el documento nacional de identidad o la cédula de identidad, según le denominen, República Dominicana, Argentina, el Perú, Bolivia, Colombia, etcétera, lo utilizan simultáneamente como mecanismo de identidad, pero también se usa para efectos electorales, pero allá no genera tanta discusión como lo que ha pasado por el uso abusivo que se ha tenido en otros momentos del padrón electoral y estas prácticas indebidas del rasuramiento que se hacía de ciudadanos, de la no incorporación de personas a los propios listados nominales, etcétera, etcétera. Bueno, Marco, pues te mando un gran saludo, Marco Antonio, y gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, muchísimas gracias. Un honor estar siempre contigo, mi querido referente. Abrazo para todos. Un abrazo, mi querido Marco. Gracias.